Nuevamente nos encontramos en política y producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy, queridos amigos, vamos a tocar un tema de actualidad realmente, porque ayer entró en vigencia las modificaciones al Código Civil y Comercial, al Código de Bresarfield, realmente la primera modificación importante que se produce y que realmente ha durado muchísimos años sin modificar, a pesar de que la realidad quiere decir que fue bastante visionario, diría Bresarfield, en lo que previó en este Código Civil y Comercial, que tuvo aplicación sin modificaciones prácticamente hasta ahora. Ahora el código se ha modificado y su modificación, como yo siempre digo, porque cuando uno dice cómo se regulan las relaciones entre los ciudadanos de una comunidad, la primera norma que hay que cumplir de convivencia comunitaria, ¿por quién está dada? Está dada por la costumbre. Es decir, los ciudadanos, si tuviéramos una comunidad que recién se inicia en una isla y tenemos 40 personas que viven juntos, que comparten la comunidad y tienen que empezar a ver cuáles son la forma de manejarse, lo que se llama las costumbres. Y eso se va perfeccionando. Y esa perfección es la primera norma que todos tienen que cumplir. La costumbre es algo aceptado por todos. Lo aceptamos, ¿por qué? Porque nos acostumbramos a cumplir las cosas de esa manera y de esa manera las relaciones entre los ciudadanos, digamos que no genera conflictos. Si algo genera conflicto hay que cambiarlo y se cambia la costumbre. Pero eso después se transforma en una norma legal. Y es cuando se convierte en una ley. Las leyes después tienen decreto y toda la estructura legal que existe en una comunidad. Pero siempre la ley viene después de la costumbre. Normalmente la ley nace para reglar las costumbres. Yo siempre digo que cuando salió la ley del divorcio, ya había muchos divorciados. Es muy difícil que una ley que no está arraigada como norma en la comunidad la tome fácil y rápidamente, porque no está acostumbrado a lo que esa ley le quiere imponer. En Buenos Aires Macri ha hecho las bicisendas, pero las bicisendas se deberían hacer cuando hay mucha gente que anda en bicicleta. Entonces surge la necesidad de darle un carril por donde anden las bicicletas, y en vez de hacer una motosenda, que es infernal la cantidad de motos que andan, que se meten entre los autos, hizo una bicisenda. Y por esa bicisenda van 3 o 4, 5, 10 bicicletas. No se usa, porque la gente en la Argentina no estamos acostumbrados a usar bicicleta. Son muy pocos los que van a su trabajo en bicicleta. Bueno, este es un ejemplo de que primero tiene que venir la necesidad ciudadana de la comunidad en que se regule una costumbre y ahí surge la ley. Bueno, estas costumbres que fueron creándose en nuevas realidades en la comunidad generaron que se efectúe esta modificación del Código Civil y Comercial. Y estas modificaciones son las que entran en vigencia en el nuevo Código Civil y Comercial a partir del día de ayer. Bueno, para conversar de este tema que indudablemente nos interesa a todos, pero que más va a interesar cuando se empiece a aplicar, porque van a venir las formas de aplicarlo, la jurisprudencia, los conflictos que va a generar, y eso va a ir clarificando un poco la forma de aplicación. Así que para hablar de este tema hemos invitado al doctor Roberto Lustanó, jurista,
especialista en contratos y en todo lo que hace a la normativa civil y comercial, juez civil y comercial, lo hemos invitado para conversar precisamente de esta temática. Así que en unos segundos volvemos con ustedes para encontrarnos con nuestro invitado. ¿Querés apostar al futuro? USIP te ofrece cursos gratuitos de robótica, programación, recepcionista, atención al cliente, manipulación de alimentos, vendedor. Llámanos 499-7777. Va Propagos, ahora es Provincia Pagos. Mucho más cerca, mucho más sencillo. La mejor respuesta para el pago de impuestos y servicios. Provincia Pagos. USIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de USIP. Informate al 499-7777 o en sellados@usip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Como le dijimos, queridos amigos, estamos con el doctor Roberto Lustanó, juez civil y comercial. Un gusto, Roberto, tenerte en nuestro programa. Muchas gracias. Te consideramos un hombre de la casa, de la entidad, porque lo fui. Lo fuiste, Sí, hemos compartido muchos años juntos. Y ahora, bueno, en tu especialidad, para conversar de algo que, bueno, a la gente sin duda le interesa, porque estamos en la vigencia a partir del día de ayer de las nuevas reformas al Código Civil y Comercial. Y bueno, vos sos además de ser juez, sos un especialista del tema. Tanto como eso. Como eso, pero bueno, sí, tengo la obligación, contanos digamos. un poquito de ver, sobre todo, empecemos por lo civil y comercial. ¿Cuáles son las principales modificaciones, por ejemplo, al Código Comercial? Que sé que sabemos que se suprimen algunas cosas. Lo primero es que lo que se unifica es el Código Civil y Comercial. Hubo 4 intentos anteriores de unificación que suprimían directamente el Código Comercial, el Código de Comercio, y incorporaban las soluciones al Código Civil. Este código es un código civil y comercial con lo que pretende abarcar la realidad del derecho privado patrimonial en su totalidad. El sentido es que en las soluciones que aporta para la categoría de los comerciantes el Código de Comercio ya están incorporadas a toda la gente, no exclusivamente a los comerciantes. O sea, tanto el cheque, el pagaré, el seguro, la quiebra, el concurso, la prenda, en fin, todas las instituciones que fueron propias del nacimiento histórico de la categoría de los comerciantes son utilizadas por toda la gente. Entonces no tiene sentido continuar con una división, una clasificación según los sujetos del derecho que ya no tiene utilidad. Entonces se profundiza en otras, el débil y el fuerte, el experto y el profano, el proveedor y el consumidor. Hay algunas particularidades que son novedades dentro de esta reforma. Por ejemplo, novedades porque al estar legislada que no lo estaban, ¿no? Por ahí en la ley siempre viene después de la costumbre y después de lo que sucede en la realidad, ¿no? Trata de normatizar la realidad. Pero esto de las sociedades, que pareciera que es un contrasentido, sociedades unipersonales de responsabilidad limitada. ¿Cómo es? ¿Son sociedades? ¿Son personas jurídicas o físicas? ¿Cómo es? No, en realidad la sociedad es una persona jurídica diferente de los socios que lo integran, y lo que se busca es que la persona que va a poner en juego parte de su patrimonio pueda limitarla a esa parte, la responsabilidad por las deudas del negocio que emprende.
Eso en algunos lugares está tratado como empresa unipersonal de responsabilidad limitada y en otros como sociedad de un solo socio. En este caso el Código Civil y Comercial eligió la sociedad de un solo socio, es decir, se suprime aquel artículo primero de la 19.550 que era dos personas, la necesidad de que haya dos personas para formar la sociedad. Pero que además cuando eran dos personas eran de responsabilidad ilimitada. No, podía haber una sociedad anónima de dos personas, podía haber una sociedad de responsabilidad limitada. En general, sí, había sociedades colectivas, las llamadas sociedades de personas normalmente eran esa y el resto, claro. Tal Esto iría a decir, bueno, aunque sea una sociedad de personas, que es una persona, es decir, como vos nos explicabas, tiene derecho a limitar su responsabilidad ante un negocio nuevo, ante un emprendimiento nuevo que quiere iniciar. Y así, sí. El hecho de constituir esa sociedad le está indicando a los terceros que su responsabilidad está limitada a eso y el resto de su patrimonio no va a resultar afectado. Sí, ha habido algunos cambios en los últimos 20 o 30 años respecto de lo que siempre fue la idea de que el patrimonio era único, garantía común de los acreedores y respondía por todo tipo de deudas cualquiera fuera el emprendimiento. Empezó por separar algunas partes del patrimonio, como dejó de ser universal para ver varios patrimonios, como por ejemplo el fideicomiso estaba separado, todo lo que estuviera dentro de los bienes fideicomitidos estaba separado. También esta forma de limitar la responsabilidad era ampliamente reclamada porque estaba siendo utilizada en casi todos los lugares del mundo. La Argentina no, en ese sentido la realidad se ocupaba de modificar la ley. ¿Por qué? Porque la gente tenía normalmente sociedades donde la responsabilidad era limitada, pero el dueño en realidad tenía el 99% de las acciones y un prestanombre con el 1%. Claro. Entonces, para evitar esas sociedades que eran llamadas sociedades de cómodo, bueno, se busca esto de las... Y que por otro lado, en alguna medida, alguien que tiene un patrimonio, su familia, sus hijos, en determinado momento, en un emprendimiento, poner en juego todo ese patrimonio cuando en realidad aportaba un capital que era el que iba a generar los beneficios o no, y limitarlo a ese capital aportado, pareciera que es bastante razonable, ¿no? Porque después había que estar buscando cómo limitar los bienes a través de hacer un bien de familia o cosas por el estilo, porque si no arriesgaba en un emprendimiento todo su patrimonio de familia, ¿no? Claro, bueno, eso también cambia porque se deroga formalmente la ley 14.394, que es aquella ley de la época del segundo gobierno de Perón que traía el bien de familia. Ahora lo que se establece es algo muy similar, que es la protección de la vivienda, pero en vez de llamarse bien de familia, se llama protección de la vivienda. ¿Por qué? Porque la familia implicaba necesariamente dos personas conviviendo. Claro. En cambio, la protección de la vivienda puede ser la vivienda unipersonal. Unipersonal. Entonces, también está protegida contra los acreedores posteriores a la inscripción como vivienda protegida o contra los acreedores excluidos. O sea, tiene un alcance mayor que el anterior. Yo diría que, claro, tiene un alcance mayor en cuanto a las personas a quien les llega. Claro. Las excepciones son prácticamente las mismas, o sea, deudas anteriores a la Constitución, deudas por mejoras o construcción del bien, bueno, son prácticamente, o impuestos. ¿Y los contratos en moneda extranjera? Y bueno, ese es todo un tema, los contratos en moneda extranjera es todo un tema. El proyecto original ratificaba la línea de la ley de convertibilidad respecto de que era posible la contratación en moneda extranjera y el deudor debía dar la especie designada. Esto es, si contratábamos en dólares, libras. Correcto. El Ejecutivo modificó ese artículo 765 y en la última parte le incorporó la facultad de sustitución de la moneda extranjera pactada por la moneda corriente nacional al cambio que corra en lugar del día del vencimiento. Una redacción muy similar a la que Vélez Sarsfield hizo en 1870. La cuestión es que el inconveniente que esto genera es que a la vez existe un nominalismo, o sea, la prohibición de indexar todavía vigente en los artículos 7 y 10 de la ley 23.928
de convertibilidad que fue ratificada por la ley de emergencia, la 25.561, es incompatible con una realidad donde se reconoce un aumento de precios y se reconoce la existencia de inflación. Entonces, o se afloja el corsé del nominalismo estricto o se permite contratar en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque si no, no hay posibilidades de garantizarle al acreedor la integridad de su crédito. O si no, la realidad se encarga de desmentir a las normas. Lo que sucede... Y hoy, hasta que no empezó la vigencia de esta modificación que permite... Todavía, claro, bueno, hoy también porque es un hoy problema. uno hace un contrato y dice, bueno, le hace el primer año 10 pesos, el segundo año, o sea, es un contrato indexado. Le pone un contrato de 3 años y un 25% de aumento cada año. Son un contrato indexado. Y pareciera que eso está permitido. Yo creo que son sutilezas que se utilizan para evadir la realidad. Para evadir, ¿no?, la realidad, tal cual. Porque en realidad un contrato de alquiler escalonado, como los que se celebran diariamente, sí, y que se escalonan cada 3 meses, 6 meses, cada año va cambiando el monto del alquiler, sí significa un reajuste, ¿sí? Un reajuste que toma en cuenta la inflación en expectativa, como existían los contratos de inflación en expectativa, vos recordarás, en la época del primer gobierno democrático, que incluso cuando vino el Plan Austral, incluyó un desagio, recuerdo para el famoso desagio, quitar todo lo que era inflación en expectativa. Acá hoy se está trabajando sobre la base de inflación en expectativa. Ya se están pensando qué índice de inflación va a haber dentro de 2 años. Si hacemos un contrato de hoy, entonces a la realidad de hoy, dentro de 2 años puede decir, qué barbaridad, ¿cómo hago para pagar esto si no hubo más inflación? O fue la mitad de lo que la expectativa que se tenía, ¿no? Sí, o si se quedó corto. Se quedó corto. O si se quedó bueno, corto por ahí uno es optimista y piensa que va a ser al revés. Claro, no, pero cualquiera de las dos alternativas de inseguridad contractual es posible. Totalmente. Cualquiera es posible. Lo que sucede con el tema de la moneda extranjera es que normalmente todo lo que es derecho monetario es de orden público, entonces no puede ser cambiado por los particulares. Bueno, la realidad es que hoy el nuevo código permite los contratos de moneda extranjera. Permite sí, yo diría que sí, no los alienta como hacía la ley de convertibilidad. Correcto. Los contratos de moneda extranjera están permitidos, pero también le permite al deudor sustituir. Ahora, ese deudor que puede sustituir la moneda extranjera, ¿puede renunciar anticipadamente al derecho de sustituir? Esa es la cuestión que está en debate. Correcto. Es válido que le pongan... Si no se dice nada, puede. Si no se dice nada, puede sustituir. Pero si le dicen, renuncia anticipadamente a su derecho de sustituir, o le incluyen una cláusula, la que se está usando, la que acaba de ratificar la Corte sobre su constitucionalidad, la compra de bonos de deuda externa que vendidos en el exterior arrojen la cantidad de dólares que se necesitan pactados. Bueno, la Corte acaba de decir que es constitucional, antes de la vigencia del Código. Hacemos una pausa y volvemos, Roberto. Enseguida estamos con ustedes. ¿Querés apostar al futuro? USIP te ofrece cursos gratuitos de robótica, programación, recepcionista, atención al cliente, manipulación de alimentos, vendedor. Llámanos 499-7777. Va Propagos, ahora es Provincia Pagos. Mucho más cerca, mucho más sencillo. La mejor respuesta para el pago de impuestos y servicios. Provincia Pagos. USIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de USIP. Informate al 499-7777 o en sellados@usip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Volvemos con el doctor Roberto Lustanov. Vamos a hablar un poquitito de la otra parte del código de la modificación en lo que hace al tema de familia.
Hay el tema que a la gente le preocupa mucho y que son dos temas, divorcio por un lado y adopción, pero se está hablando mucho de divorcio, hemos escuchado en los programas radiales que hablan del acuerdo prematrimonial, etcétera, etcétera. Comentamos cuáles son las principales modificaciones. Y las principales modificaciones en materia de divorcio es que se acabó el divorcio causado. O sea, el divorcio que tiene la expresión de una causa, el divorcio contradictorio que tiene como expresión de causa algún problema. Yo escuché que puede haber infidelidad y que no ser causal de divorcio. La ley no ingresa dentro de la intimidad de cada matrimonio. Cada matrimonio puede vivir su vida de la manera en que se les ocurre. Si eso significa la participación de terceros o no, eso es un problema de cada uno. No ingresa en esa parte. El adulterio dejó de ser causal como dejó de ser causal las injurias graves, como dejaron de ser motivo todo. Yo diría que el único motivo para divorciarse es querer divorciarse. Entonces basta que uno de los cónyuges se presente al juez y le diga quiero separarme y presente necesariamente junto con la demanda un plan que abarque cómo van a repartirse los bienes, quién va a pasar alimentos y qué cantidad, quién se va a hacer cargo de la responsabilidad parental en relación a los hijos, cuál va a ser el régimen de visitas, un programa que puede aceptar o no aceptar el otro cónyuge. Si lo acepta, bárbaro; si no lo acepta, puede efectuar una contrapropuesta. El juez decreta el divorcio y después puede intentar conciliar un acuerdo, y si no, tomar una decisión. Separa en alguna medida el divorcio vincular por un lado y el acuerdo patrimonial por el otro. O sea, sí, no necesariamente tiene que ir en forma conjunta. No. Hay que presentarlo en forma conjunta, hay que presentar el pedido de divorcio junto con un plan que abarque todos los aspectos que hacen al futuro de un matrimonio que se va a separar. Correcto. Entonces, ya no es posible separarse sin decir absolutamente nada sobre el régimen de visitas, la división de bienes, los alimentos, la asignación del hogar conyugal, etcétera, etcétera. Hay que presentar un programa, eso hay que presentarlo. Con independencia de que esa propuesta tenga aceptación, el juez declara el divorcio igual. Correcto. Luego tienen que continuar los acuerdos. O pueden acordar. Una cosa es el matrimonio, otra es la unión convivencial. Correcto. La unión convivencial es el reconocimiento de una realidad que existe en la sociedad y que el código regula. Pero no son iguales. El matrimonio no tiene los mismos efectos. Terminemos primero con el régimen de comunidad. De comunidad. Sigue estando. Si los cónyuges no eligen, tienen el régimen de comunidad y pueden elegir también un régimen de separación. Pero quiere decir que si ellos no acuerdan nada, rige lo que está actualmente. O sea, los bienes son gananciales, comparten todo, etcétera, etcétera. Para que eso sea distinto del viejo código, tienen que ponerse de acuerdo y fijar las pautas. Tienen que establecer un acuerdo, sí, por supuesto. También en la unión convivencial pueden establecer acuerdos e incluso pueden inscribir esos acuerdos. Y la inscripción de la unión convivencial tiene algunos requisitos: que lleven 2 años conviviendo, que no haya impedimentos anteriores, que tenga una cantidad de elementos que hacen a lo que en la realidad social pasa. Sí, vendría a ser un matrimonio, digamos, no manifestado ante un juez de paz. Ante un oficial de registro civil. Pero que tiene determinadas condiciones preestablecidas para la convivencia. Claro, sí, tiene determinadas condiciones, por supuesto, pero hasta donde yo sé no es exactamente igual que el matrimonio. Los cónyuges tienen vocación sucesoria, los que viven en unión convivencial no. No la tienen. No, en principio no. Pueden deberse compensación económicas ambos cuando se produce la separación, porque otra cosa que incorpora el Código Nuevo es la compensación económica para aquel cónyuge que luego de una vida matrimonial ha postergado, en función de los intereses del otro cónyuge, su propia realización empresaria o profesional o comercial. Bueno, se le da la posibilidad de tener una compensación económica, cosa que hasta ahora no había sido reconocida. Bueno, esto a medida que se vaya poniendo en práctica, vamos a ir viendo las cuestiones que a lo mejor no están resueltas.
Roberto, muchas gracias por acompañarnos, y un gusto tenerte en el programa. Gracias. Enseguida volvemos con ustedes. ¿Querés apostar al futuro? USIP te ofrece cursos gratuitos de robótica, programación, recepcionista, atención al cliente, manipulación de alimentos, vendedor. Llámanos 499-7777. Va Propagos, ahora es Provincia Pagos. Mucho más cerca, mucho más sencillo. La mejor respuesta para el pago de impuestos y servicios. Provincia Pagos. USIP, podés sellar tus contratos ahorrando hasta un 25% con una alícuota preferencial y descuentos para socios de USIP. Informate al 499-7777 o en sellados@usip.org.ar. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Tu comercio puede cobrar impuestos y servicios. Con exclusividad, los impuestos provinciales. Acércate y serás boca de cobranza de Provincia Net. Queridos amigos, después de esta charla con el doctor Roberto Lustarnó, llegamos al cierre del programa. Los principales ítems de la reforma vieron que eran los temas que hacen a lo civil y comercial precisamente, y los temas de familia. Vamos a volver a conversar para profundizar sobre todo algunos temas de familia, que lo hemos hecho en otros programas, pero esto va a ser una cuestión que recurrentemente vamos a volver para ir clarificando en su aplicación estas modificaciones del Código Civil y Comercial. Gracias por acompañarnos. Vamos a encontrarnos nuevamente con ustedes aquí en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata dentro de una semana. Muchas gracias.